Bienvenidos a nuestro canal de terror, donde exploramos las profundidades más oscuros del mundo paranormal. Hoy nos adentraremos en un escalofriante viaje lleno de experiencias inquietantes, encuentros con entidades del más allá y misteriosas maldiciones que desafían toda lógica humana. Prepárense para sumergirse en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad y donde el velo entre nuestro mundo y el otro lado se desvanece. ¿Están listos para enfrentar lo desconocido? Entonces acompáñennos, pero advierto, lo que van a presenciar puede estremecer sus almas para siempre. Alquilé una casa embrujada en El Paso, Texas. Ocurrió en 2011, y viví allí durante un año con mis 2 hijos. Era un lugar agradable con un enorme patio trasero para nuestros perros y 3 dormitorios, 2 salas de estar y un garaje para 2 autos, todo por el precio que estaba alquilando. Además, el propietario vivía al otro lado de la calle, así que siempre estaba cerca si lo necesitaba. Poco después de mudarme, en cuestión de semanas, estaba en mi habitación viendo la televisión y relajándome después de un largo día. Estaba desempleado en ese momento y había recibido un cheque de indemnización de mi antiguo empleador, por lo que estaba viviendo de eso mientras buscaba trabajo. Mi habitación estaba justo al otro lado del pasillo de la habitación de mi hijo menor, y mi hijo mayor tenía su habitación al lado de la mía, ya que era discapacitado y a veces tenía que levantarme en medio de la noche si necesitaba usar el baño. Una noche escuché cantar a través de las rejillas de ventilación y asumí que era la novia de mi hijo, que acababa de mudarse con nosotros y tenía una gran voz. Lo atribuí a eso y me dije a mí mismo que hablaría con mi hijo al día siguiente. A la mañana siguiente, le pregunté a mi hijo con su novia presente y él me dijo que pensaba que el canto venía de mi habitación. Pensaron que tal vez estaba viendo algo en la televisión y subieron el volumen de la suya para bloquear la canción. Esta casa era una casa más antigua construida en 1959 y construida en forma de I, con un lado del L, teniendo dormitorios y baños, y el otro lado con el estudio, comedor y cocina. Otra habitación que podría usarse como oficina o dormitorio de invitados y terminó con el garaje. Todas las puertas y ventanas tenían hierro forjado. Comenzó que cuando salíamos de la casa, cerrábamos con llave la puerta de hierro forjado que iba a la casa desde el garaje, y muchas veces, al regresar, la puerta estaba desbloqueada. Lo mismo sucedía cuando estábamos en la casa, la puerta se desbloqueaba mientras todos estábamos dentro de la casa, pero muchas veces, cuando tenía que salir al garaje, la puerta estaría cerrada con llave. Además, esta casa había sido renovada, tenía azulejos nuevos, alfombras, gabinetes en la cocina, pero ciertas habitaciones tenían estos interruptores de luz de estilo antiguo que se encendían si las luces de la habitación estaban apagadas, y luego empujaban y el interruptor haría un ruido fuerte y audible, sonaba como un clac, y la luz se encendería. En el pasillo, la luz del baño de visitas comenzó a encenderse a diferentes horas de la noche, pero solo cuando estábamos despiertos. Podríamos estar viendo televisión en el estudio y escucharíamos el clac, y las luces del baño estarían encendidas. Nadie estaba cerca cuando lo hacía, y no encontramos ninguna razón para que lo hiciera. Recuerdo que poco después de mudarnos, traje a mi hermano para que me ayudara a conectar todos mis dispositivos con un nuevo módem Wi-Fi. Después de que terminó de configurar todo, ya estaba oscuro afuera y me preguntó dónde estaba el baño. Le dije que la primera puerta a la izquierda por el pasillo. Lo escuché entrar, presionar el interruptor de la luz y, mientras lo escuchaba aliviarse, la casa no era tan grande, escuché el fuerte clac de nuevo, y luego mi hermano gritó, ¿qué demonios? Descargó y salió. Le dijimos que todos lo habíamos escuchado y le dijimos que esto estaba sucediendo con bastante regularidad mientras nos estábamos instalando en la casa.
compré una lámpara sensible al tacto que podía colocar en la mesa junto a la cama de hospital de mi hijo para que en esos momentos que me llamaba tarde por la noche, solo tuviera que entrar y tocar la luz y tener luz en su habitación. Si tocaba la luz una vez, se iluminaría débilmente o bajo, la segunda vez sería media, la tercera vez pondría la luz en su ajuste más brillante, por supuesto, la cuarta vez la apagaría. Bueno, después de una semana con esta lámpara, comenzó a encenderse en medio de la noche, pero siempre parecía encenderse entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada, y siempre estaba en el segundo ajuste medio, nunca bajo o alto. No había forma de que mi hijo discapacitado pudiera haber alcanzado esa luz, ya que estaba a la izquierda de su cama y fuera del alcance de sus manos y brazos, tenía un rango de movimiento limitado en sus brazos después de su accidente automovilístico. Esta luz se encendía todas las noches sin falta. Hubo varias veces que intentamos quedarnos despiertos para atrapar la luz encendiéndose y correr a la habitación para atrapar a nuestro culpable invisible, y nunca funcionó. Podría estar sentado en la cama con la puerta abierta viendo el pasillo iluminarse por la luz que se encendía. Nunca pude atraparlo. En ese momento, descargué la aplicación de cazadores de fantasmas en mi iPhone para probar algunas cosas. Esa noche estaba caminando por la casa tratando de obtener lecturas de EMF, eran más altas en la habitación de mi hijo. Mi hermano estaba allí de nuevo esa noche y me dijo que probablemente estaba captando la corriente eléctrica de los cables en las paredes. Decidimos cortar toda la energía de la casa en el interruptor principal y revisar la habitación nuevamente. Incluso con la energía apagada, las lecturas de EMF eran altas en la habitación de huéspedes y más altas nuevamente en la habitación de mi hijo discapacitado. Una noche, mi novia se quedó a dormir, y esa noche, después de divertirnos, abrimos la puerta de mi habitación para que mi hijo me llamara si me necesitaba. Pude escucharla gritar, diciendo que alguien estaba en la puerta. Miré, efectivamente, había una figura de sombra en una puerta. Se me puso la piel de gallina al escribir esto. Salí de la cama cuando la vi moverse hacia la izquierda de la puerta y corrí hacia el pasillo. Vi la forma dirigiéndose hacia el baño, el mismo que tenía una luz que se encendía y apagaba sola. Encendí las luces, con las manos temblorosas, y la habitación estaba vacía. No pude hacer que mi novia volviera a dormir, así que empacó sus cosas y se fue al día siguiente. Decidí ir al otro lado de la calle para hablar con mi casero y contarle las cosas que estaban sucediendo. Fue entonces cuando me dijo que había comprado la casa después de que la mujer que vivía allí había fallecido. Murió en la casa, y él la compró y la convirtió en una propiedad de alquiler, y yo era su primer inquilino en nuestra casa. Después de contarle todas las cosas que estaban sucediendo, me dijo que estaba dispuesto a alquilar una cámara de vídeo que podríamos instalar en la habitación de mi hijo. Le dije que tal vez solo veríamos cómo avanzaban las cosas, ya que nadie había resultado herido y lo que sea que estuviera en esa casa no parecía malévolo de ninguna manera. A medida que las semanas se convirtieron en meses, y cada noche significaba que me despertaba en medio de la noche para apagar la luz en la habitación de mi hijo, ya que me despertaba, eventualmente, las puertas de la casa se cerraban y abrían solas, la luz del baño se encendía y apagaba, y nos acostumbramos. Una noche, estaba dormido en mi habitación con el aire acondicionado encendido y el ventilador del techo encendido, ya que las noches de verano en El Paso pueden ser muy calurosas. De repente, me desperté por el sonido de las persianas verticales golpeándose entre sí. Lo atribuí al aire que movía el ventilador y el aire acondicionado. Cerré los ojos y estaba a punto de quedarme dormido nuevamente cuando sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Cerré los ojos más fuerte y me dije a mí mismo, no mires. Tan pronto como pensé eso, sentí una respiración en mi oído derecho, y, claramente como el día, algo susurró, madre, en mi oído. Grité y salté de la cama, encendí las luces y no había nadie a lo largo del tiempo,
Empecé a salir con otra mujer que tenía 3 hijos, y cuando las cosas empezaron a ponerse serias entre ella y yo, convertí la habitación que podía usarse como oficina en un dormitorio de repuesto con una litera y otra cama pequeña para la hija más joven de esta novia, ya que vendrían a pasar los fines de semana con nosotros. Empezaron a experimentar cosas también, principalmente la figura de Sombra. La niña era la que la veía más, se asustaba y venía a nuestra habitación y se metía en la cama con nosotros. Todos tuvimos experiencias con la Sombra, como empezamos a llamarla. Hubo veces que estaba viendo televisión en el estudio y sentía que se me erizaba el vello de la nuca, me daba la vuelta solo para ver una mancha oscura moverse, y en un segundo, desaparecer. De todos modos, cuando nuestro contrato de arrendamiento de 1 año estaba llegando a su fin, me puse en contacto con la Sociedad Paranormal del Paso, y después de que pudieron venir a verificar la casa, los llamé y envié un correo electrónico a través del sitio web. Nunca obtuve una respuesta. Mi novia y yo nos casamos, pero eso no duró, pero esa es otra historia, y terminamos comprando una casa en el mismo vecindario, a solo unas cuadras de esta. Casi terminando nuestra mudanza, finalmente me contactaron desde la Sociedad Paranormal del Paso. Estaban ansiosos por venir a revisar la casa y querían programar una cita aproximadamente 2 semanas después de su llamada. Les dije que ya nos estábamos mudando a un lugar nuevo y que no viviríamos allí por más tiempo cuando pudieran venir, así que el chico con el que hablé me dijo que me asegurara de que lo último que debería hacer al abandonar la casa por última vez sería anunciar a lo que sea que estuviera en esa casa que necesitaba quedarse allí y que no se le permitía seguirme. Escucharlo me dio escalofríos, pero dije, claro, de acuerdo. Esa noche, mientras mi novia y yo estábamos sacando las últimas cosas de esa casa, hicimos un recorrido final asegurándonos de que las luces estuvieran apagadas, las puertas estuvieran cerradas, el propietario ya había venido a inspeccionar y solo nos pidió que dejáramos una luz encendida en la casa. Elegimos dejar la luz encendida en la cocina, ya que tenía una ventana con persianas verticales que daba al camino de entrada de la casa. De esta manera, parecería como si alguien estuviera en casa. Cuando mi esposa y yo estábamos en nuestros propios autos y teníamos nuestras ventanas bajadas, estábamos hablando entre nosotros. Recuerdo lo que me había dicho el cazador de fantasmas y le grité a mi esposa que esperara un momento. Salí de mi auto, desbloqueé y abrí la puerta principal y me quedé parado en la entrada y dije, sea lo que sea que esté en esta casa, esta es ahora tu casa. No se te permite seguirnos, debes quedarte aquí. Retrocedí de la casa, cerré con llave la puerta, y volví a mi auto. Le grité a mi esposa, vámonos. Cuando de repente, frente a ambos, vimos que una de las persianas verticales en la ventana de la cocina se movía hacia un lado, como si alguien estuviera mirando. Afuera. Nos miramos y dijimos, vámonos de aquí. Casi olvido una de las cosas más espeluznantes. Hubo una mañana en la que me desperté muy temprano, como a las 4:30 de la madrugada, y maldita sea, esa luz estaba encendida en la habitación de mi hijo otra vez. Siempre intenté apagar la luz antes de que funcionara. Mi hijo, debido a su lesión cerebral, necesitaba dormir, y yo estaba molesto de que esto hubiera estado sucediendo durante tanto tiempo y todas las noches. Entré silenciosamente para apagar las luces, y estaba molesto. Esta vez, cuando estaba a punto de salir de la habitación, me detuve al pie de la cama de mi hijo y dije en voz alta, si hay algo aquí, enciende esa luz. Casi inmediatamente, la luz se encendió. No me di cuenta de que mi hijo, a quien pensé que estaba dormido en ese momento, se despertó. La expresión de terror en su rostro me sacudió hasta lo más profundo. Hasta el día de hoy, todavía tengo pesadillas sobre esa mañana y la expresión en su rostro. Después de esa mañana, desenchufé esa lámpara y la guardé en el garaje. La casa es real, está ubicada en El Paso, Texas.
Puedes buscarla en Google y ver que parece una casa normal, incluso puedes ver la ventana de la cocina que está cerca del camino de entrada y que tenía esa persiana vertical que se movía. Esa última noche, actualización, desde que hice la publicación original, me han contactado 2 personas que conocían esta casa y conocían a la pareja que vivía allí, como mencioné anteriormente. La mujer que vivía allí anteriormente murió en esa casa, lo que no sabía era que murió y permaneció en esa casa sin descubrir durante un poco más de una semana. Eventualmente, la policía fue llamada por una de las personas que me contactó sobre mi publicación original para hacer una revisión de bienestar debido a que el correo y los periódicos comenzaron a acumularse y nadie respondía cuando llamaban a la puerta. Después de que la policía obtuvo acceso a la casa, la encontraron muerta en el pasillo entre la habitación de mi hijo y el baño, con la luz que se encendía y apagaba todo el tiempo. También me dijeron que esta señora que vivía en esa casa se volvió muy enojada y odiosa a medida que envejecía. Desarrolló paranoia y demencia. Se volvió tan odiosa y cruel que alienó a toda su familia, incluso a su esposo, quien finalmente se mudó y pagó las facturas mientras ella vivía allí sola. Luego falleció el esposo. Esta señora mantuvo la urna con sus cenizas en la mesa de la cocina que daba al camino de entrada frontal, la misma ventana que tenía la persiana vertical para moverse de lado, como si algo o alguien estuviera mirándonos a mí y a mi esposa. Me dijeron que la habitación en la que dormía mi hijo, mientras esta señora sufría cada vez más de demencia, convirtió un santuario de sal con papeles pegados a la pared pidiéndole a Dios que la salvara, que no la odiara, que le perdonara a su familia, que la amara. Lo mismo pasó cuando mi hijo estaba instalado. En esa habitación, tenía sus medallas de atletismo y cross country, fotos de sus amigos, recortes de periódicos. Incluso me dijeron que cuando era más joven, una de las hijas de esta señora le dijo cuando era niña que no le gustaba estar en esa habitación porque salía un humo oscuro del enchufe por la noche, el mismo enchufe al que mi hijo y su lámpara táctil estaban conectados. Esto significa que había algo en esa casa incluso mientras la pareja que vivía allí aún estaba viva, como me dijo este testigo. Esta casa fue la primera casa construida en esta subdivisión en 1959. Me pregunto ahora sobre qué se construyó. Créeme cuando digo que sucedieron más cosas en esta casa de lo que creía. De hecho, siempre pensé en escribirlo como un libro. Mis propias pruebas y trampas que preparé para tratar de documentar pruebas también eran bastante locas. Llegué tan lejos como a rociar con harina algunos de los escalones de la escalera del pasillo para ver si había huellas. Esta casa estará vacía muy pronto, y no puedo esperar para alejarme de ella. Ha sido una experiencia de aprendizaje para mí, y estoy agradecido de que haya habido tantas personas que han compartido historias similares conmigo. No hay duda de que algo estaba pasando allí. Espero que esto ayude a aquellos que hayan tenido experiencias similares y les dé un poco de tranquilidad al saber que no están solos. No estoy seguro de qué podría estar pasando en esa casa, y no sé si alguna vez lo sabremos, pero sé que esa casa y esa área no es donde quiero vivir más tiempo. Especialmente ahora que mi hijo está pasando por tanto en su vida, no quiero que esté en ese ambiente. Mi esposo y yo visitamos el Museo Embrujado en Las Vegas. Mejoramos nuestros boletos y fuimos los únicos en el grupo de turistas que habían sido mejorados. Como parte de la experiencia mejorada, puedes bajar al sótano. Estaba emocionada de bajar, pero nerviosa de que solo fuéramos mi esposo y yo. Comencé a bajar las escaleras seguida de cerca por mi esposo. Llegué a la primera puerta del pequeño pasillo y de inmediato me sentí abrumada por una sensación negativa y desagradable. Todo en mi cuerpo me decía que diera la vuelta y corriera de regreso por las escaleras, pero ignoré eso y seguí por el pasillo hacia la habitación del pentagrama en el suelo. La sensación incómoda empeoraba cada vez más, sentía como si algo me estuviera observando.
Llegué a la puerta de la habitación con un pentagrama y simplemente tuve la sensación visceral de dar la vuelta y correr. Me di la vuelta para mirar a mi esposo y decirle que quería subir las escaleras nuevamente, y cuando me volví para mirarlo, vi parado justo detrás de él una figura vestida con una capa negra con capucha. Sé que mis ojos no me engañaban porque la figura era tan clara y sólida como mi esposo. También he visto muchos espíritus en mi vida para saber que este estaba cerca. Cerré los ojos y corrí de regreso por el pasillo y subí las escaleras. Regresé al museo un par de meses después y volví al sótano. No tuve esa sensación incómoda y no experimenté nada más en el sótano. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.